La voz de los protagonistas. En Contextos. Y bueno, pues los últimos días del año como que baja un poco la actividad informativa. Un poco, porque bueno, ya vimos que no con todas estas notas que le hemos compartido. Sin embargo, pues muchas administraciones, o más bien prácticamente todas las administraciones municipales se van de vacaciones. De la administración federal no se diga en el Poder Judicial, no se diga en el Legislativo, todos andan de vacaciones, pero Contexto sigue adelante y se presta para abordar otro tipo de temas, digamos, un poco más humanos o un poco más que tienen que ver con cuestiones no políticas, no económicas, y no con el devenir que está en el candelero de la información cotidiana. Por eso hoy invitamos a Carlos Castañón Cuadros. Él no viene en su calidad de analista político, viene en su calidad de historiador. Y es que no sé si usted leyó en las páginas del Siglo de Torreón un artículo muy interesante que publicó en torno a los centenarios celebrados en 2017 a nivel regional, nacional e incluso mundial. Y por eso lo invitamos a acompañarnos para abundar un poco más en este tema. Carlos, gracias. Juan, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Espero que hayan tenido felices fiestas a todos, a los que nos escuchan, aquí a la gente del equipo de GREM. Igualmente para ti. Y bueno, ¿qué nos podrías comentar sobre estos centenarios de 2017? Que entre paréntesis, hoy se conmemora no un centenario, pero sí un cincuentenario. Un día como hoy, pero de 1967, se estrenó Magical Mystery Tour, la película Viaje Mágico y Misterioso, que en su momento fue un fracaso en taquilla. La tercera película oficial de los Beatles, la primera fue La Noche de un Día Difícil, la segunda fue Help, películas comerciales que batieron récords en su momento. Bueno, pues esta tercera película fue un experimento que hicieron sin un argumento, sin una trama específica, sino puras ocurrencias que tuvieron. En un camión subieron a varias personas y bueno, lo que se les fuera ocurriendo sobre la marcha se fue dando, y lo que en su momento fue un fracaso en taquilla, pues hoy es una película de culto, una película de vanguardia, por todas las ideas que ahí se externaron y sobre todo porque fue precisamente el nacimiento de los videoclips. A partir de ahí nacieron los primeros dos videoclips, que fue la canción de Penny Lane y la canción de Strawberry Fields Forever, Campos de Fresa por Siempre, dos videos muy vanguardistas para su momento. Estamos hablando de 1967 y hoy es el cincuentenario de ese aniversario, pero Carlos nos va a hablar de los centenarios. Muy fanático de los Beatles. Seguro estás en tu carro ahorita ahí conectado con algún MP3 de los Beatles. Por supuesto. Pero mira, 2017, que ya está a punto de terminar, pues nos entregó varias fechas muy relevantes a nivel mundial, a nivel nacional y local, por supuesto. Y yo quisiera compartir algunas, hacer remembranza de como algunos que son centenarios. Acabas de recordar 50 años, pero yo quisiera recordar el primero, que el año 2017, este año, se cumplieron 500 años de la Reforma Protestante. Fue el cisma que cambió la historia. Acuérdense aquellas famosas 95 tesis de Lutero, que bueno, de manera un poco romántica se dice que fue y colgó allá una iglesia y las clavó. Bueno, esto está demostrado por historiadores que no es así, pero a veces la historia se recuerda con cierto romanticismo, ¿no? Claro. Y este fue un hecho pues sin precedentes en la historia del mundo, sobre todo por lo que representó una nueva visión del mundo y una nueva interpretación, que hoy por hoy es importantísima, ¿no? A raíz de todas estas iglesias protestantes que surgieron. Y sobre todo también lo que implicó la crisis de la Iglesia Católica, que en ese momento, pues, bueno, tenía todo el poder, y esto implicó una diversificación inusitada en su historia y nuevas instituciones que ya no necesariamente rendían culto o dependían de Roma. Entonces, ese es un evento importantísimo que
En 2017 cumplió 500 años y ahora sí vamos a los centenarios, ¿no? El 2017 también es la celebración o la conmemoración de la Revolución Rusa, donde una minoría toma el poder, destruye todo un orden de mucho tiempo, un orden centenario de los zares, y esto impone pues una nueva visión política que va a terminar, hay que decirlo con todas sus letras, en un totalitarismo. Por cierto, un totalitarismo que duró muchísimo más allá de lo que Hitler pudo en su locura en los años 30 y 40, y que finalmente fue vencido, pero ese totalitarismo, primero con Lenin y posteriormente con Stalin, pues prácticamente dominó el siglo XX de una manera muy negativa. Y también pues tuvo un liderazgo muy importante mundial, porque competía pues con los Estados Unidos por el control hegemónico, el control político, y también tenían disputas tecnológicas a ver quién llegaba primero al espacio. Pues por supuesto llegó Rusia. Recuerdo hace algunos años a un memorable presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, decir: este es nuestro momento Sputnik, pero refiriéndose a Rusia, es decir, que urgía alentar la educación, el conocimiento. Entonces es un evento muy importante que se cumplió. Por cierto, un periodista norteamericano que cubrió la Revolución Rusa y escribió aquel libro famosísimo, estuvo también aquí en La Laguna, John Reed. Y John Reed estuvo aquí en 1914 cubriendo la Revolución Mexicana, y de aquí se fue a Rusia a cubrir lo que sería la Revolución Rusa. Y por cierto, él está enterrado pues en Rusia. Tiene su memorial allá, justamente en el Kremlin. Entonces, allá en un muro donde están las celebridades, bueno, pues esas las comparte también este periodista que estuvo aquí en La Laguna. En México, de hecho, hay una película memorable de él, John Reed, México Insurgente, que México Insurgente estuvo muchos años prohibida en nuestro país. Bueno, aquí prohíben, a veces es ridícula las prohibiciones, sí, porque terminan alentando mejor, ¿verdad? Exacto. En México celebramos, no estoy muy seguro que con mucho orgullo, por todos los desastres que vivimos en la vida cotidiana, y por las carencias también del Estado mexicano frente a los ciudadanos, los 100 años de la Constitución mexicana. En 2017, acuérdense que la Revolución Mexicana, pues sí, abren la mecha en 1910, pero pues va a tardar mucho tiempo todavía para que se pacifique el país. Y una de los puntos de acuerdo o de los momentos magnos de esa revolución fue que de ahí emanó la Constitución en 1917, donde por cierto Venustiano Carranza, un coahuilense, tuvo un gran liderazgo en llevar este proyecto que actualmente es la Constitución base que tenemos, la Constitución que nos rige a los mexicanos. Entonces este es un episodio también muy relevante en la historia de México. Luego vamos a otro que tiene que ver con la literatura y del cual no podemos hablar mucho porque luego nos penalizan. Me refiero a Juan Rulfo. Nos penalizan porque Juan Rulfo es marca registrada y entonces la familia es muy celosa y después nos regañan. Entonces nada más diremos que yo tengo que agradecer aquí a un antiguo profesor que tuve en la preparatoria y también colaborador de este espacio, el profesor Antonio Álvarez Mesta, y él, recuerdo que nos leyó de manera muy memorable en clase, de manera teatralizada, Macario, de Juan Rulfo. Y al menos para mí, para un servidor, creo que también para otros compañeros, fue toda una develación. Y desde entonces rendimos culto a Juan Rulfo, a su grandeza, ¿no? Pero bueno, hay otros también, y quizás a lo mejor no les suene mucho si les digo que se cumplieron 100 años de otro natalicio, del de Rodolfo Guzmán Huerta.
quizás no diga gran cosa este nombre, pero pues en realidad es el santo. Es el enmascarado de plata. Sí. Son los 100 años y es nuestro superhéroe a la mexicana. Es decir, nosotros no necesitamos importar. Que trascendió a nivel internacional, exacto. Mientras estaban por allá Spider-Man, Superman y todas estas cosas, bueno, a la par también nosotros tuvimos nuestro gran superhéroe a la mexicana. Y de carne y hueso, no de ciencia ficción. Exacto, sí. No nada más una caricatura. Exacto. Entonces es un fenómeno extraordinario, es una grandísima leyenda y hay 1000 películas de él, que El Santo contra las momias, contra los zombies. Y a propósito de censura, hubo una película que hizo El Santo contra las mujeres vampiro, sí, donde había una serie de escenas de desnudos, donde evidentemente esto fue censurado. Entonces ya se imaginarán, esa película es la más buscada, ¿no? O puede ser la más buscada. Pero la versión que salió al público también era una versión muy sensual, muy erótica. Lorena Velázquez y salía con unos bikinis así de espectaculares. Que dejaban poco a la imaginación, ¿no? Entonces, y eran películas para niños y adultos. Y que me acuerdo que las pasaban los sábados en la tarde, sí, donde no había nada que hacer y entonces uno estaba viendo esas películas. Bueno, a mí me encantaban, yo disfruté mucho esos sábados, El Santo contra las momias de Guanajuato y todo lo demás, todo lo que se les ocurriera, ¿no? Pero recordarás, Juan, que de pronto tenía un relojito, así como ahora se usan estos relojes inteligentes. Sí. Bueno, pues él ya lo usaba en esa época. Y las películas eran en blanco y negro. En lo local, Juan, te diría aquí para la gente que nos escucha, aquí en Torreón, aquí en La Laguna, se cumplió también los 100 años de la gloriosa escuela Alfonso Rodríguez, que está a unas cuadras de aquí, de donde estamos en el centro, que inicialmente fue una escuela para niñas. Tenía un edificio precioso, neoclásico, tenía hasta esculturas. Esto lo derribaron en pro de la modernización y ahora hicieron un edificio horrendo que está ahí. Entonces, bueno, pero bueno, eso lo recordamos. Y yo quisiera terminar con algo más festivo, dado que son fechas de convivencia, fechas bonitas, agradables, como para echarlas a perder con la política. Y me refiero a los 100 años que cumplió el Salón Versalles, que es una cantina muy emblemática aquí en Torreón. Es una cantina tradicional que recuerda a las viejas cantinas de Torreón en sus tiempos gloriosos. Me refiero a los tiempos en los que inició la ciudad, donde prácticamente era un estilo del viejo oeste, donde las cosas, los negocios, la vida cotidiana, el descanso incluso se arreglaba en las cantinas. A falta de espacios públicos en una ciudad ferrocarrilera como era Torreón hace 100 años, las cantinas ofrecían un área de descanso y un área de refresco. Entonces por eso tienen este ambiente oscuro, estas puertas que dejan nada más entrever un poco de luz para precisamente protegerse en un clima tan extremo, tan caliente como es el de Torreón, con un sol tan inclemente. Entonces el Versalles cumplió 100 años, lo estamos celebrando muchos de los parroquianos, y yo quise dedicarle también algo de historia a esto. Quisiera rescatar una pequeña historia acerca de uno de sus dueños más emblemáticos. Tuvo varios a lo largo de 100 años, que fue don Bernabé Torres Venegas, y que era un personaje pues muy interesante y muy destacado entre los cantineros de la época, por mal hablado, porque corría a los clientes, pero todos lo adoraban porque además servían una muy rica botana con una gran cantidad de platillos, con un cierto toque español en ocasiones, ¿no? Siguiendo esta tradición de las tapas. Bueno, pues acá había adaptaciones de mole, chicharrón, paellas y piernas, y todavía hasta la fecha los parroquianos van y celebran. Pero entonces esta cantina es representativa de la historia de Torreón. No nada más es una cuestión etílica, sino es algo más. Semana con semana se reúnen mesas de diferentes generaciones. Veo desde la tercera edad hasta jóvenes. Algunos son parientes, algunos son hijos o son los nietos de aquellos que solían ir al Versalles. Entonces una cantina con un sabor tradicional, con
con un gusto por la conversación que se puede disfrutar en sus mesas, desde luego con una cerveza muy, muy fría. Era en la Allende y Degollado. Es en la Allende, esquina con Degollado. Es tan discreta la cantina, todavía mantiene ese espíritu que mucha gente pasa y ni cuenta se da que ahí es una pequeña cantina. Sí, emblemática para Torreón, igual que Perches, que también ya tiene muchísimos años. Bueno, no sé si tengas el dato de cuándo es. De 1932. 32. Es más joven esa cantina, pero también muy tradicional. Entonces, pero el Versalles sí tiene su 100. Y lo más notable es que es una cantina que tiene vida para adelante. O sea, no la van a cerrar. Eso me gusta. Creo que son esas dos, el Versalles y Perches, las que más años tienen y aún continúan, porque había otra también donde era muy taurina, el Rincón Taurino. El Rincón Taurino que está en la Allende, entre lo que es la Jiménez y la Galeana, y ahí se anunciaban como 7 botanas 7, o sea, como si fueran los 7 toros de una corrida, y efectivamente pedías. Si te tomabas 7 cervezas, te servían 7 botanas diferentes, todas ellas. Y estaba engalanada con carteles de toros de muchísimos años, de Manolete, del Cordobés. Y se perdió todo eso. Todo eso se perdió. Sí. Tenía cabezas de toros, tenía muletillas, tenía capotes ahí en los cuadros. Tenía una foto impresionante de un toro que se brincó la barda y se veía el toro cuando se brinca y está de cabeza el toro en el momento en que está cayendo, y una foto muy en el momento, precisa, muy precisa en el momento, y era impresionante esa foto. Desgraciadamente, pues todo eso se perdió. Todo se perdió. Hay otros también bares muy antiguos, el Francia que llegó a los 100 años, pero justamente llegó a los 100 años y de ahí pues lo tuvieron que cerrar, cambió el giro y se perdió. Pues un bar legendario donde hasta Francisco Villa, que no tomaba, que era abstemio, estuvo en ese lugar. Entonces, ahí en la Presidente Carranza y la Musquiz, ¿no? Exacto, pues casi muy cerca del sector Alianza. Pero hay otras, como el Gota de Uva, también de los años 30, de 1930. Hay una muy antigua, muy cerca aquí de la Plaza de Armas, el Bar Reforma de 1908. Es decir, sí hay todavía alguna tradición que queda. 1908. Y hay otras que son famosas por sus caldos de camarón, como por ejemplo lo es la Sevillana. La Sevillana. Y así cada una. Siriaco, por ejemplo, siempre tuvo fama de que ahí a Siriaco no nada más te vas a tomar tu cerveza, vas literalmente a comer, porque servían en abundancia botana, y esto pues era una de las cosas muy queridas en Torreón. Luego también hubo otras tradiciones aquí en la ciudad, lo que le llamaban la barra más grande de Torreón, que era en la Alameda. Literalmente salían a servir las cervezas a la calle. Sí. Bueno, todo eso se acabó. Que por cierto era hasta donde yo he estudiado todo eso, no me tocó vivirlo, desgraciadamente, pero era un ambiente muy agradable, muy controlado, no había grandes escándalos ni cosas que fueran negativas más allá de eso. Era más bien un ambiente muy festivo, muy social y que habla mucho como del espíritu lagunero, relajado, abierto, siempre dispuesto a la fiesta. Sí, fue de los primeros drive-in ahí en el Alameda, porque llegabas tú, había un estacionamiento, a mí sí me tocó vivirlo, y cuando se llenaba el estacionamiento, te estacionabas en la Alameda, enfrente. Y ahí te servían en tu coche. Y ahí te servían, te llevaban una charola que la ponían, tenía una especie de aditamento que lo ponían donde va la ventanilla. Y entonces ahí te ponían la charola con ese aditamento y ahí te ponían tus tanques. Tus tanques, y hasta te traían botana. Te traían botana, sí, era muy tradicional la botana. Que pues no, ya desgraciadamente pues ya ni siquiera existe. Ahora ya hay una tienda de conveniencia donde era el Salón Alameda, el Siriaco. Sí, era uno solo que estaba en la Hidalgo y la calle 8. Y luego bueno, se dividió. Se dividió, sí. Exactamente. Y ahora uno de ellos pues ya desapareció, el que estaba sobre la calle 8. Luego también ha habido otras cantinas históricas como la Ópera. La derribaron. A mí me tocó grabar el momento incluso en que la estaban derribando. Destruyeron ahí pues muchas cosas.
cosas, ¿no? Pero era la construcción antigua de adobe. En la Jiménez y Allende. Exacto, que por cierto el Versalles conserva todavía su construcción histórica, que es de adobe y ladrillo. Nada más que está empanizada por fuera y no se nota, pero todavía tiene las entradas estas tradicionales de arcos, como vemos en tantas casas en Torreón, ¿no? El Club Verde también, que tenía muy buenas botanas. Exacto, el Club España todavía existe. Sí, y de hecho, incluso en la Escobedo había una calle, si mal no recuerdo, era la Escobedo y la Leandro Valle, la que sigue, la que está antes, no es la Leandro, es la que está antes de la Comonfort, yendo de poniente a oriente. Había una cantina en cada esquina, ¿sí? Ah, sí, estaba el Águila de Oro. El Águila de Oro, está la terminal todavía, ya nada más quedan esas dos, está la otra... la otra ya la tumbaron, de hecho ya es un terreno ahí. Sí, en la esquina, y la otra se cayó en una lluvia, se me va la rielera. La rielera. eran 4 esquinas ahí gloriosas. Sí, y en las 4 esquinas había una cantina, pero también sobre la misma Escobedo estaba el Metrópoli en la Degollado y la Escobedo, y te digo porque yo vivía por ahí, y te ibas por toda la Escobedo, y desde la Escobedo, desde la Colón hasta prácticamente hasta la Cuauhtémoc, no había esquinas donde no hubiera una cantina. Sí, aquí es al revés que la ciudad de Puebla, donde vemos que en cada esquina hay una iglesia. Bueno, no, aquí en cada esquina hay una cantina. Ahora yo creo que hasta 2. Por cierto, hasta 4. La terminal, si mal no recuerdo, es de 1931 y debe su nombre a la terminal del tranvía eléctrico Lerdo Torreón. Es decir, no todo es alcohol en esto, sino hay también mucha historia. Y pues ustedes imaginarán, ahí daba vuelta el tranvía. Entonces, pues qué mejor que estar esperando ahí mientras uno se echa una cervecita bien fría y luego se sube al tranvía para ir a su destino, ¿no? Entonces, todavía quedan esos nombres. Es una cantina muy, muy tradicional. De hecho, tan tradicional que casi te diría que la gente que va ahí se conoce toda, o sea, la mayoría de la gente, hasta llega uno ahí como nuevo y te ven medio extraño porque todavía no te conocen, pero son, digamos, de las tradiciones que hay aquí, a falta de otras cosas. Y tenemos comentarios del auditorio. Muchas gracias por comunicarse. Alfredo Hernández dice: qué sabrosa plática, deberían incluir más estos temas que son relajantes. Yo me acuerdo muy bien del Rincón Taurino, era de un señor que tenía una escuela filosófica, Lumen, donde había médiums que traía a gente muerta y hablaban en alemán, en inglés, en francés, y eran campesinos. También su esposa era medium, y esa cantina era muy famosa por sus botanas. Efectivamente eran 7 botanas las que servían. Ahora es un antro de mala muerte, es lo que nos dice Alfredo Hernández. Pues sí, se han perdido también los bares tradicionales. También en esto se pierden las tradiciones. Exactamente. También Gerardo Valtierra se comunica, dice: felicidades por la plática, felicidades a Carlos Castañón. Gracias. Por sus conocimientos de historia. Y es bueno que no nada más nos hable de hechos históricos que vienen en los libros, sino también que nos hablen de lo que sucede en la cotidianidad de nuestras calles. Por WhatsApp nos dice que hable de la investigación de la matanza de los chinos, nos dice. Bueno, eso ya hemos hablado mucho. Por ahí hay algunos artículos míos y libros. Está el libro de las 2 repúblicas, donde explico qué pasó después de la matanza. Se hizo hace algunos años en la Ciudad de México una exposición en la cual yo elaboré el guión, la investigación, y en el Museo de Memoria y Tolerancia la exposición se llamó 303, la matanza de chinos en Torreón. Si usted se mete al Google, podrá encontrar imágenes de esa exposición. Y destruir el mito de que la matanza fue de Francisco Villa. No fue de Francisco Villa, fueron los maderistas. Es una mancha negra del maderismo, el 15 de mayo de 1911. Excelente. Bien, también María del Carmen Solís te felicita, dice: gracias. Excelente la charla con Carlos Castañón, incluyan un contexto de la historia de la laguna. Pues una buena idea. Bueno, pues podríamos hablar de un contexto de la historia de la laguna, porque también Carlos tiene muchos datos de la historia de nuestra comarca lagunera, y datos que
que incluso muchos desconocemos. Hay algunos que sabemos o sabemos a medias, como el de la matanza de los chinos, pero hay otros que son pues que únicamente los han realizado historiadores e investigadores que por desgracia no trascienden al pueblo. Exacto, bueno, pues con todo gusto, si se animan a ver, ahí platicamos, y con todo gusto venimos a estos micrófonos. Vamos a planearlo, Carlos, porque yo creo que sí sería sabrosa una plática. Gracias, Juan, de la claro historia, sobre todo de la laguna. Sí. Te agradecemos nuevamente, Carlos. Quienes tengan la intención de tener un contacto, fíjate, precisamente hablando de eso, nos dice Radio Escucha por WhatsApp, ¿cómo me pueden contactar con Carlos Castro? Mira, por favor, me puedes buscar en Twitter, es @uncuadros, mi cuenta. Si no, también tengo mi blog, Civitas Laguna, tú lo puedes ver inmediatamente en Google, y ahí viene mi correo. También nos dicen por WhatsApp, sería muy bueno escuchar la investigación de los chinos de su voz. Pues si te parece bien, nos ponemos de acuerdo para que esta misma semana, si no tienes compromiso, o la semana próxima, pero bueno, dale, de acuerdo, pues, ¿cómo está ves? bien, ¿Sí? Ok, está bien, sí. Para que hable sobre este importante capítulo de la ignominioso capítulo de la historia de la laguna. Gracias, Carlos, nuevamente. Gracias.